Hemos tenido uno de los mayores cambios a personajes antiguos que llevamos pidiendo años en Genshin Impact, que ya de forma establecida tenemos y nos da lugar y pie a los siguientes bufos de las siguientes naciones y regiones. Hay un leak que está en boca de todos, ya que se ha agarrado a 4 personajes bastante populares dentro de lo que cabe para lo antiguos que son, que posiblemente, si se cumple, nos habilite ya de forma definitiva un sistema de balances a los personajes que espero que sea bastante recurrente, que sea prácticamente por versión y que sumado a, ojalá hubiese más mapa, los personajes nuevos, los artefactos nuevos, los cambios de versión y todo el contenido que suele llegar cada mes y medio, podría dar mucha más vida a Genshin Impact si lo hacen prácticamente por versión, aunque sea en bloques de 4 o 5 personajes. Damas y caballeros, hay un leak de fuentes fiables que habla de que el siguiente grupo de personajes que van a bufar son los personajes de Liyue. Nos saltamos los caballeros de Favonius porque igual lo hacen mucho más adelante. Así que, damas y caballeros, quedaos hasta el final en este vídeo porque vamos a ver qué podría pasar con el bufo a Zhongli, a Hu Tao, habiendo tantísima gente que es super main Hu Tao, a Ganyu, a Xiao, que ya sabéis que es otro de los personajes que mucha gente ama desde el principio del juego y que además Hoyoverse sabemos que siempre le ha dado infinitos bufos. Imaginar otro bufo más a Xiao. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, hacer disfrutar el vídeo del canal, dejar vuestros puntitos del hype, que es lo que más cuenta para ganar los sorteos de bendición, suerte con las 2 bendis que sorteo todos los días y permitirme, si seguís apoyando dentro de poco, sortear 3 bendiciones para vosotros cada día y luego las que sorteo en el resto de redes, seguirme por ejemplo en Twitter, que hay una cada semana, etcétera. Bienvenidos y invitados a los streams, que aprovechen si estáis comiendo, gracias por todo el apoyo. Y gracias por el apoyo a la página web, que no se me olvide ir a visitar la página web para ver guías resumidas, para ver tier list, para ver los personajes incluso futuros liqueados como base de datos, para hacer vuestras propias tier list. Y señores, bienvenidos a los nuevos bufos de los personajes de Liyue. Disclaimer: no soy el CEO, con lo cual todo lo que pueda llegar a parecerse a la realidad posteriormente no tiene nada que ver conmigo, no soy el CEO. Si hay una casualidad, no lo utilicen como broma para decir que es que lo acerté y no sé qué. Y simplemente vamos a ver realmente de una forma coherente y sustentada por cómo evoluciona el juego qué podría ocurrir o cómo hacer más viables, en mi opinión, hasta el nivel que han hecho viables los personajes antiguos de Mondstadt, los personajes de Liyue y qué otros personajes futuros. Así que, señores, vamos a empezar por Zhongli, el arconte Geo. Dejadme en los comentarios qué personajes de Liyue os gustaría que bufaran, porque no creo que bufen a Xiangling, pero la realidad es que bufaron a Sakarosa y Fischl, 2 de los personajes más rotos de Mondstadt. No tocaron a Bennett, por suerte, así que igual un bufo a Xingqiu y a Xiangling sí que cae, hasta el punto de obviamente no hacerlos mejores que Durin, Mawika, Yelan o Furina, sus respectivas partes, pero posiblemente haciéndolos medianamente más viables. Igual reducen el cooldown de Xingqiu hasta 18 y demás. Pues señores, Zhongli, dejadme en los comentarios qué personaje queréis que bufen o qué otras facciones de Genshin Impact o grupos de personajes queréis que bufen. El arconte Geo, ¿cómo podríamos mejorarlo? A día de hoy es un super escudo inmortal, una bajada del 20% de resistencias, que no está mal, pero a día de hoy es demasiado poco, y lo bueno es que es a todo en general, con lo cual afecta a todo el equipo en general, y luego una ulti que petrifica a los enemigos durante una cantidad de segundos. A C2 son más segundos y a C4, si no recuerdo mal, son más segundos todavía, como 5 o 6 segundos, una locura. Y luego pues los pilares son unas construcciones Geo que hacen daño Geo para generar cristalizados. El daño es malísimo realmente. Tiene escalados mixtos con la vida, que es una tontería como una casa, porque con vida va al final el elemento hidro y los geos van con defensa, y activa muy mal el geo armada, porque el pilar pues tiene un área muy pequeña y un largo etcétera de cosas. ¿Cómo han hecho a Venti? Como DPS. Como soporte es mejor, hombre, le da un bono daño a Nemo espectacular al carry en campo, es decir, es un sub DPS barra soporte muy fuerte ahora de Xiao, de Scaramouche. No es el best in slot, lo siento mucho por desgracia, pero igual es bueno para Barca, por los cooldowns de rotación que tiene, que a día de hoy ahora tiene 14 de cooldown, baja un segundo, sabéis, por la pasiva, porque tiene 15 reflejado en la habilidad, en la ulti, y 10 de utilización, que es un poco más de lo que tenía antes, 2 segundos más de utilización, 1 segundo menos de cooldown. 10-14, no es full uptime, sigue siendo una cosa medio ahí, pero junta decente, pero claro, bosses no junta. ¿Qué podría hacer Zhongli? Pues bien, lo primero que podría hacer es que cuando le hagan el buff o el cambio, haga un rework con la defensa. Sé que para mucha gente es un dolor de cabeza porque podríamos pensar, y construirlo de nuevo, pero recordar que los personajes de la Aquelarre
tienen un set. Es decir, Razor tendrá un nuevo set que lo quiera jugar más fuerte todavía y construirlo bien en el futuro. Durin tiene un nuevo set en el futuro, a pesar de que muchos le hemos puesto un set de nobleza, un set de bruja, un set de otras cosas. Klee tiene un nuevo set que se va a tener que farmear y Venti es mejor de DPS con el nuevo set que con su set actual. Es cierto que el Sombra Verde le da daño de Torbellino y baja resistencias al piro de daño de Durin, pero también es cierto que Venti con 20% de probabilidad y 43% de ataque va a hacer mucho más daño como DPS en campo, independientemente de que buffe un poquito el daño que va a hacer Durin fuera del campo. Entonces, posiblemente ligado a los buffos de Lillo haya un set que cambie todo esto. Ahora, ¿qué podría hacer Zhongli? Defensa. Realmente a día de hoy ya todos los geos van con defensa de forma establecida. Noel va con defensa, Shironen va con defensa, Navia utiliza de algunas formas la defensa, Shiori va mixta con defensa, Albedo va con defensa, Zibai va con defensa y Luga va con defensa. Y todos los geos que os podéis llegar a imaginar, todos van con defensa. La defensa es el geo, Ito, Gorou, todos los demás. Entonces, que Zhongli siendo el maldito arconte geo vaya con defensa. Ese es el primer rework, ya que es más fácil conseguir defensa que otra cosa en el juego. E igual tenemos una facilidad para tener un Zhongli, yo que sé, triple defensa que sea mucho más fuerte. E incluso sería bonito que la defensa le dé un mejor escudo. No, tiene sentido. Luego, la mecánica de la ulti que paraliza a los enemigos. Realmente, si quisieran hacer Zhongli viable más no roto, al igual que dije que Venti juntase bosses grandes o los pudiese mover de una u otra forma, y lo máximo que han hecho ha sido hacer que el Torbellino spawne el enemigo más cercano, que dentro de lo que cabe es una calidad de vida, porque sabéis que el Torbellino se va volando por ahí y a veces fuera del área del abismo. Igual sé que es pedir mucho, pero que Zhongli pueda petrificar bosses grandes es imposible en Genshin, porque los bosses grandes tienen inmunidad al CC, al crowd control, y la petrificación de Zhongli es un control, es un crowd control. Básicamente no va a ocurrir, pero eso sería algo muy bueno. Y por último, ¿dónde creo realmente que podrían hacer que Zhongli sea viable, ya que el problema que tiene es que el casteo de su ulti es demasiado fuerte? O sea, tiene demasiado tiempo de utilización. Es la ulti que más tiempo de casteo tarda y eso perjudica un montón. Por eso mucha gente juega a Zhongli solo poniendo el escudo para tener un escudo. Pues podrían hacer, al igual que bufaron Albedo para que haga mucho más daño fuera del campo y resuena y demás, que el pilar tuviese mucho más área para activar los sets que fueran. Podrían hacer que el pilar haga un daño decente, aunque ya habría, digamos, demasiados geos fuera del campo que peguen hits, que en este caso competirían Albedo con Zhongli. Y podrían hacer igual que la bajar resistencias pasara de un 20 a un 40 o hasta 50% a todos los elementos. Y esto hiciera mucho más viable a Zhongli como soporte que baja resistencias, hace un daño decente fuera del campo y que igual con Favonius pudiera ser batería. De esta forma podría jugarse mucho más en un montón de equipos, como mínimo para cuentas nuevas y medianas que necesitaran un aporte defensivo para ser inmortales, para gente que juega en algunos dispositivos donde igual por culpa del lag y otras cosas pues sería más cómodo jugar un Zhongli de forma inmortal, y que hiciera esa función siempre de un seguro para poder jugar mucho más tranquilo. ¿Algún best in slot? Pues no creo, al igual que Venti tampoco lo ha tenido, no como sub DPS de Scaramucci Xiao, y desde luego tiene su equipo de DPS con Faruzan, Durin, Bennett, pero ese equipo ni siquiera entra en los 15 mejores equipos del juego, así que es un buff para poder usarlo mucho más, con lo que podría ocurrir lo mismo con Zhongli. Ludwig, eres un migajero, hay un pack de todos los por-doses de Genshin con un descuento increíble. Que en Genshin son $200 si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por-2, te da para comprarte todos los por-2 que resetean el aniversario, más un pack de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 3.36, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 3.76 y hay dos packs nuevos de 3 bendis por $11, que es el coste de 2 bendis, una bendi gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Y si quieres a Nefer y a Furina, hay un pack de 100 a menos de $70. Ya está. Os dejo con el Phil, que no es migajero. Siguiente personaje. Hu-Tao. ¡Hu-Tao! Pongan la bachata de Hu-Tao, editores. Hu-Tao es un personaje que es perfecto. No lo estoy haciendo por hacer fanservice a los mains Hu-Tao. Yo tengo a Hu-Tao en la free to play, me encanta. Uno de mis mods más antiguos, Isaac, de este vídeo le mando un saludo, quien me farmea la cuenta free to play. Le encanta jugar a Hu-Tao en la free to play, la tengo C1, me he planteado sacar la C2, aunque no es muy fuerte con el selector de constelaciones. Pero Hu-Tao no es broma que es perfecta en el sentido de, fue un personaje de la 1.3
que ya nada más existir tenía un cooldown de 16 con uptime de 15 segundos y una ulti con cooldown de 15 también, es decir, se adaptaba a rotaciones de 15-16. Realmente Hu Tao es uno de los personajes como carry Pyro que marcó un precedente, un antes y un después, hasta que luego ya llegaron otros carries Pyro más fuertes como Gaming o Arlequino, que se pudo mantener, además de habilitarnos y explicar a los jugadores de Genshin cómo funcionaba la aplicación de elementos, sobre todo de hidro, y cómo funcionaba obviamente la vaporización y por lo que era tan fuerte. Hu Tao, antes de existir New Billet, ha sido la New Billet de Genshin Impact y se ha adaptado a la mayoría de soportes que han existido una y otra vez a lo largo del juego, y prácticamente cualquier lanza, set o soporte le servía a Hu Tao, al igual que a día de hoy New Billet. ¿Por qué digo que es perfecta? Porque como DPS tiene más o menos un tiempo parecido en campo como lo tiene la mayoría de DPS, tiene 9 segundos de intuición más la ulti son 10 y medio. Los DPS actuales en rotaciones de 18 tienen 12 segundos en campo y los DPS de rotación de 15 tienen 10 segundos en campo, con lo cual Hu Tao ya encaja con todo el meta actual, solo que sus escalados a día de hoy son bajos. Si hiciera 300.000 por vaporizado como los mordiscos de Mualani, muy free to play, igual estaría más fuerte. Con lo cual de Hu Tao me gustaría decir que si bien ya está muy bien construida, lo que se podría mejorar es darle una utilización en vez de 9 de 12 segundos y luego a partir de aquí meterle texto para decir, bueno, va a transformar mucho más aún la vida en ataque, o va a utilizar mucho más el ataque, o le vamos a meter 100 más de ataque base, porque Hu Tao sabéis que tiene 100 de ataque base, que es el más bajo del juego, porque luego gana mucho ataque en proporción a su vida. Y por último, el único problema que le veo a Hu Tao, que igualmente me puedo arriesgar a decir que igual sea el bufo que le ponen, es que a día de hoy el tema de bajar la mitad de la vida para ganar 33% de daño Pyro y activar la pasiva del Homa es prácticamente falso. Porque los dos mejores equipos actuales de Hu Tao, con Xilonen y con Xianjun y con Furina más Yelan, en el caso de Xilonen, cura más o menos, y a pesar de que cure más o menos, ya cura tan bien en proporción a su defensa que Hu Tao siempre tiene más de la mitad de la vida, pero es que además Xilonen cura a medias y no activa todas las cargas de daño infligido de Furina C0, con lo cual no es consistente el equipo a menos que Furina sea C2. Y por el lado de Xianjun tiene tanto overhealing que Hu Tao siempre está full de vida y activas bien las cargas de Furina, pero Hu Tao está full de vida, con lo que pierde hasta en 3% de daño Pyro. La realidad es que si me tiran alguna clase de bufo a Hu Tao y en vez de hacer que sea menos del 33% de la vida, que ella pueda con sus cargados perder más vida aún para contrarrestar el overhealing y siempre estar por la mitad de la vida o debajo para activar el Homa también, o que a partir de ahora se activaran las pasivas pero por debajo del 75% de la vida en vez de por el 50%, o que tuviera formas de bajar su vida y aplicarlas correctamente, o que se cambiara la pasiva cuando la vida baja y sube y el Homa también, daría mucho más juego a Hu Tao, al Homa y a los equipos de un personaje que siempre fue muy querido. Y para terminar, los dos personajes que más están en boca de la gente, aparte de Xiangling, que simplemente hay que reducirle el cooldown y la energía y aumentarle el uptime, porque ya baja resistencia a Pyro, da 15% de daño Pyro, da un bono de ataque con el WoBa al personaje que recoja la guindilla en campo, es decir, Xiangling ya es otro personaje completísimo, y hasta la llegada de Mawike de Durin fue espectacular y se sigue usando un montón. A Xiangling hay que ponerle en vez de 14 de utilización 16 o 18, y en vez de 20 de cooldown 18, y la energía si pasa de 80 a 70, es verdad que igual el set de emblema del destino se utilizaría un poco menos porque le da un poco menos de daño, pero igual creo que compensaría. Y lo mismo con Xinkyu, tiene 21 segundos de cooldown en la patada. Si le bajan todos los cooldowns a 18, le bajan la utilización de energía y daño ya hace, no tienen que darle más. Microhealing ya hace. Resistencia y la interrupción Xinkyu ya tiene. Es muy fuerte Xinkyu. Si igual le dieran a Xinkyu algún tipo de sinergia con, como tiene Mona, con el electrocargado lunar, con el Bloom lunar para jugarla con Nefer, con algunas cosas futuras, igual podrían funcionar. Pero sobre todo, ¿qué se le podría hacer a Xiao y a Ganyu? Pues bien, está complicado porque Xiao hace descendentes y el equipo con Xianjun, Faruzan, Furina está muy claro y puedes meter a Bennett. Lo más que podría hacer Xiao para mejorar todo esto, ya que su sinergia es muy buena y tiene utilización de 15, cooldown de 18 y rotaciones casi perfectas, ya que Xianjun también tiene cooldown de 18 y Faruzan cooldown de 20, no hay que reducir el cooldown ni nada, y el uptime de 15 es más que suficiente para rotación de 20 segundos, 5 para tirar las ultis, 15 para pegar. Más que nada habría que subirle el daño de forma, digamos,
simple, de forma sencilla. A mucha gente esto sería como, ah, vaya. Pero es lo mismo que han hecho con Klee. A Klee le han metido multi-hits, calidad de vida para que los cargados y la cadena de ataques normales no se interrumpa tanto. Es decir, así hablarían lo mismo que le han hecho a Klee. Más daño y ya está. Y ahora la gente disfrutaría mucho más. Igual saldría algún soporte relacionado con Liyue. Y con Ganyu, igual su rol a día de hoy, más que derretir con los cargados, que a mucha gente le hace ilusión y algún bufo le pondrían para que sea DPS, yo pienso, para terminar el vídeo, que a Ganyu lo que le podrían hacer es bufar su rol de soporte. ¿Por qué? Porque en muchos equipos, incluido por ejemplo Gaming, por hablar de un equipo random que digáis, ¿cómo que Gaming, Ganyu? Básicamente necesitas a veces un crío fuera del campo y mucha gente utiliza continuamente a Rosaria o a Scoffy, pero es unitarget, y realmente un área tan grande como el de Ganyu, con full uptime de 15-15, con rotación de 15 segundos, que es de los que actualmente tenemos los mejores equipos, con rotación de 15 y 18, y que además Ganyu hace 4, digamos que aumenta el daño infligido del equipo, si no lo sabíais, y tiene 2 elementales a C2, lo que permitiría tener más energía para el equipo y ser batería. Ganyu podría ser un buen aplicador de crío, aplicadora de crío fuera del campo, como una especie de Rosaria 5 estrellas, mucho más fuerte, no como Shenhe, que de hecho su rol es distinto al de Shenhe, sino un personaje que permitiera derretir a Gaming tirando la ulti, que permitiera derretir a Mavuika si no tienes a Citlali. Es decir, que Ganyu realmente sea una especie no mejor que Citlali por los buffos, por el arma, por la baja de resistencias, por el set de pergamino y por otras cosas que tiene Citlali, como las constelaciones, pero sí Ganyu podría ser perfectamente un soporte fuera del campo muy fuerte para Grizzly, que en algún tiempo lo ha sido, aunque ahora tiene mejores soportes. Igual podría acercarse con un pequeño buff a los equipos de Skirk, teniendo a Ganyu como slot de 15 segundos de rotación de Skirk, siendo un buen sub DPS fuera del campo, porque además, si no lo sabéis, Ganyu también da un bono de daño crío al personaje dentro de la ulti, en este caso a Skirk, y podrían centrarse en la parte de Ganyu soporte para que Ganyu tenga mucho más versatilidad, sobre todo si lo balancean bien, como una buena alternativa para Mavuika poder derretir y para hacer mucho más daño con Skirk. Así que esto, si llega a Hoyoverse, me alegra mucho, pero es lo que podría pasar con los bufos a Liyue. Señores, damas y caballeros, disfrutar mucho del vídeo, espero que os haya gustado. Gracias a la magia de los editores, seguro habéis visto un montón de cosas divertidas mientras explicaba. Cuidaos mucho, tener muy buen día, visitar la página web, no sean mini-minis y chaito.